Ok, regresamos con esta plática interesante. Como dice, yo soy Pepe, solo escucho hablar de que pasó algo, pero no qué fue lo que pasó. Y sí es cierto, se comenta, se dice, pero la verdad los testigos, los que de verdad vivieron esa situación, resulta que están algunos ya encarcelados y otros puede ser que hasta les dé miedo hablar. No sabemos, pero hoy tenemos entrevista con alguien que se atrevió a ir solo a esa manifestación. Ya nos contó cómo fue la noche y más o menos alrededor de las 4 de la mañana empieza este contingente que ya se había formado en el Monumento a la Revolución Mexicana, se empieza a mover a San Lázaro. Y cómo se empieza a sentir ese miedo y esa preparación mental a que a lo mejor hubiera agresiones. Y así fue. Creo que así fue. ¿No es así, Ángel? ¿Cómo empezaste el día del 1 de diciembre ya en la mañana? Bueno, pues una vez que estábamos en San Lázaro, ya estábamos bastante temprano. Pues las personas lo que empezaron a sugerir fue una valla, una cerca humana para rodear. Pero muchas personas al momento de llegar y ver la cantidad de policías que había, honestamente, pues tuvieron bastante miedo. Unos se quedaron varias cuadras atrás, otros más al ver la presencia policíaca, pues retrocedieron un poco. Trataron de mantener cierta distancia por no para no caer en provocaciones. Claro. Varias personas ya en San Lázaro se empezaron a unir. En serio era un contingente que pues al verlo se notaba la presencia de la impotencia de ese pueblo mexicano de querer quitar a ese señor que pretendía usurpar el poder, hacer de notar la voz, del poder manifestarse. Incluso había varias personas que pues al ver que llegábamos, señoras de unos, ¿qué serán? 60 años, que llegaban, nos daban un pequeño refrigerio, un atole, un champurrado, y pues se iban, dicen, yo no puedo estar aquí con ustedes, ya mi edad no me lo permite, pero sé que Claro. ustedes saben qué hacer, y pues muchas personas se fueron sumando, a veces llegaban contingentes de aproximadamente 100 personas, de 80 personas, fueron llegando poco a poco y se fueron sumando por igual. Entonces ya podemos hablar que ya había miles de personas. Sí, aproximadamente ya se puede considerar que había miles de personas. Ok, más o menos esto serán 8 o 9 de la mañana, ¿no? Que empieza a haber acercamientos de estas señoras, les dan refrigerios, los apapachan, los hacen Bueno, sentir bien de fíjate alguna que manera. sí, realmente sí, el ánimo que daban, pues aparte del refrigerio era bastante confortable. Fíjate que de hecho aproximadamente desde las 6 de la mañana ya se empezaba a juntar bastante gente. Bueno, yo veía un poco oscuro aún. Sí ya se veían unos cuantos rayos del sol, pero ya poco a poco empezaba a llegar la gente. Yo digo que eran antes de las 8 de la mañana. Claro, sí, sí. Y sí es cierto, como dice nuestro amigo Fecker, mucha gente no apoya físicamente, pero moralmente y con alguna clase de ayuda sí. Y es muy cierto cómo hay gente apoyando estas, estas manifestaciones, marchas y de alguna manera lo hacen porque a lo mejor no pueden hacerlo con más fuerza por infinidad de situaciones. Ok, Ángel, ¿qué pasa? Se junta la gente, se acercan a San Lázaro. Tú ahí en la bola porque ibas solo con este chico, también solo que se conocieron ahí. Sí, ¿En qué pues momento empieza a haber este ambiente más fuerte? Cuéntanos. bueno, pues de hecho el chico yo la verdad pues desde el viernes que me fui no había comido nada. En la noche tomé un pequeño refrigerio en la casa del compañero. En el afán de acercarme por lo menos por un atole, pierdo al chico, ya no lo logro encontrar. Y Pucha. pues me vuelvo a quedar solo.
compañeros ya empezaban a difundir por la red. Muchos llevaban computadoras desde sus celulares y empezaban poco a poco a difundirlo. Eh, digamos que se empezó un poco la provocación desde que más cuerpos policíacos se empezaron a movilizar desde adentro. Se veían por la reja de las vallas que los policías pues se iban acercando más y más y pues la gente, muchos empezaron a temer un poco, otros más decían que no nos intimiden, vamos a plantarnos, vamos a manifestarnos y hacer ver nuestra inconformidad. Fue ahí cuando los policías empiezan a movilizarse un poco más desde adentro y cuando un helicóptero empieza a sobrevolar San Lázaro, Ajá, cuando muchos compañeros empezaron a ver que ya se pretendía, ya se tenía un plan ok. de acción en contra de nosotros. Este, pues sí. Bueno, em, ¿y en em, algún momento tú llegaste a ver este tipo de gente de porros infiltrados o algo así que estuvieran ahí coludidos, algún movimiento que te dijera, sí va a haber gente agrediéndonos que estuviera vestido de civil y que estuviera coludido con ellos, algo así, tú llegaste a ver? este, en ese instante no. Más Ujú, tarde vi a policías, supongo policías por el tipo de corte, me guío más que nada en eso, claro, claro. este, portando radios y sí, efectivamente vestidos de civil, pero para esa hora, al menos desde donde yo estaba, no logré ver que ciertos grupos o ciertos porros se empezaran a concentrar. Llegaban contingentes, eso sí, bastantes personas, pero la verdad, ante la tensión que se vivía en ese momento, yo no logré ver que porros, como se manejan, o ciertas personas ajenas empezaran a hacer provocaciones. Ok, pero vamos a hablar del lado de los buenos, que por supuesto son los manifestantes, y el lado de los malos, los policías, ¿no? En el Sí, lado de los buenos, la tendencia seguían siendo jóvenes. sí, efectivamente, la mayoría de personas que habían eran jóvenes. Ok. Y nadie se veía cara de mandralo, vándalo, porque yo te lo comentaba en una plática, es que son jóvenes, se nota en la vestimenta, se nota que son estudiantes. Sí. Pues no, fíjate que como lo manejan, no, no sucedió así. Nunca había una persona así con malas intenciones. Claro, que no por el porte físico o porque lleva algún tatuaje o alguna perforación va a ser una mala persona. No, Claro, pero no, jamás se vio. La mayoría, en su mayoría, cuando estábamos hablando, eran jóvenes estudiantes. Muchos decían, oye, ¿y tú de qué universidad vienes? Oye, ¿y tú qué estás estudiando? Cuando estábamos platicando, en su mayoría eran estudiantes y los que no eran estudiantes eran personas adultas que llegaron también a manifestarse. pero ninguno llegó armado. Me llamó la atención una foto donde está un chico con su charpe. Yo antes de eso estuve haciendo comentarios sarcásticos como los que acostumbra en Facebook, en que solamente lo único que cargaban era su charpe. Y de pronto, ups, creo que sí, ¿no? Pero de verdad, en serio, no puede ser. Y te hago estas preguntas porque es muy importante que lo recalquemos. ¿Qué tipo de vestimenta tenía la gente? ¿Qué imagen proyectaba? ¿Qué personalidad proyectaban? ¿De verdad Bueno, eran vándalos? ¿O tú cómo eh, los veías? no, yo no los veía como vándalos. Este, como tú comentas, sí hay personas que llevaban algún charpe, otro sujeto que llega a ver que llevaba hasta una onda y bueno, me voy a adelantar un poco, al momento de haber un intento de provocación desde la parte de adentro, en su Ajá. mayoría los estudiantes llevaban mochilas con rostros descubiertos. Al haber en un principio un intento de provocación desde la parte de adentro, muchos como pudieron sacaron alguna manta, algún pañuelo y se cubrieron. Se La empezaron a canción. cubrir los rostros. ¿Y tú llevabas? ¿Tú qué portabas? Bueno, bueno, yo llevaba una pequeña, digamos que era como una sudadera, Uh es -huh. tipo de algo de licra y pues eso fue lo que me puse. Qué barbaridad.
Ok, bueno. ¿En qué momento ves la primera agresión? ¿Quién fue el primero que agredió? ¿Y qué fue que lo motivó? ¿Si hubo alguna motivación para esta agresión? Bueno, mira, acá se manejan muchos puntos de vista desde aquí, porque muchos dicen que los jóvenes fueron los que empezaron a agredir, los que empezaron a intentar tirar las vallas. De alguna manera, como te comenté en un principio, la mayoría de personas desde la mañana mantenían firme la posición de hacer una cadena humana y manifestarse libremente. Desde el ángulo en donde yo estaba, logro ver que una bomba de gas lacrimógeno cae del lado de la valla, del lado contrario, o sea, donde estábamos nosotros, Ok, y al esparcir el humo, muchos corren. claro. Hay otros que lo que hacen, regresan y devuelven ese gas lacrimógeno donde estaban los Ah, policías. caray. Con eso, A ver, digamos que ese fue el chispazo. Con eso entonces, empezaron a... Ujú. entonces la agresión fue de la nada Sí, y dime. fue de los malos, del lado de los malos. Pues sí, Y en los de otros esa casos, manera, si lo ves de esa manera, sí. y lo que se les ocurre a los chicos es ir corriendo, tomarlo y se los regreso. Así es. Ok, ¿y qué sigue, mi querido oaxaqueño? Pues al regresar ese de gas lacrimógeno, desde el ángulo, te platico desde donde yo lo estaba viendo, este, vuelven a caer varias bombas de gas y se empieza a observar igual desde las rejas que más personas se empiezan, bueno, más policías se empiezan a movilizar. Y ya no fue solo una bomba o dos bombas, empezaron a caer varias, y es ahí donde los jóvenes, los estudiantes, los compañeros empiezan a responder, empiezan a devolver constantemente esas granadas de gas hasta que se empiezan a escuchar detonaciones que, por lo que tengo entendido, por lo que decían en ese momento, es que eran balas de goma. Ah, ok, entonces empezaron a echar los balazos, que eran las balas de goma. Sí, Afortunadamente o desafortunadamente, porque aunque no mataron, bueno, sí hubo agresiones muy fuertes. Ok, ¿tú qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Con quién jalas? ¿Para dónde jalas? ¿De quién te abrazas? ¿Cómo reaccionas? bueno, pues en ese momento, en el 2006, un paréntesis, ahora un pequeño paréntesis, en el 2006 en Oaxaca, digamos que viví algo similar. Entonces, lo que hago en ese momento es tratar de no asustarme, no asustarme, y pues yo la verdad por mi personalidad soy un poco impulsivo. Entonces lo que hago es quedarme en el lugar, pero hacer un poco hacia atrás, y sí, digamos que me quedé un poco consternado, la verdad no pude tranquilizarme del todo, no sabía ni qué hacer. Pues lo que hice fue seguir con los compañeros, varios Ok, ya estaban un poco lastimados, digamos, de esa manera, y pues empezar a ayudarlos. Personas que se empezaban a lavar la cara con agua porque ya el gas era insoportable a esas alturas. Bueno, pues yo la verdad empecé a apoyar a los compañeros ok. con el gas, a devolverlo, y Bueno, pues a devolver. Ok, mira, ¿te parece bien que hagamos un corte y continúes con esto? Y también quiero hacer el paréntesis del 2006. Vamos a un perfecto. corte y regresamos.